¿Cómo están, señoritas, señores de la Unidad Educativa del Milenio? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión analizaremos los niveles de organización biológica. Los niveles de organización biológica constituyen un listado de estructuras que conforman el mundo natural que conocemos. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. Al aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se le llama reduccionismo. Los niveles de organización que podemos encontrar en la mayoría de textos son los siguientes: átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismos multicelulares, poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera. Para ampliar más de este tema, vamos a dividir en tres secciones este listado. La primera sección corresponde al grupo químico, en el cual encontramos los siguientes niveles de organización. Tenemos el nivel subatómico, en el cual podemos analizar las partículas inestables y estables del átomo, comprendiendo por partículas inestables quarks, antiprotones, antineutrinos, etc., es decir, las 34 partículas inestables que tiene el átomo. Y dentro de las partículas estables, las más básicas y que todos conocemos: protones, electrones y neutrones. El siguiente nivel es el nivel atómico, es decir, todas las sustancias químicas que se hallan clasificadas dentro de la tabla periódica. Siguiendo en el nivel de complejidad pasamos a las moléculas. Las moléculas comunes son estudiadas por la química inorgánica, y aquí podemos encontrar los óxidos, bases, sales, peróxidos, etc. Un ejemplo de una molécula inorgánica es del agua, H2O, que es la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Luego tenemos las biomoléculas, que son estudiadas por la química orgánica. Aquí encontramos moléculas que forman parte de los organismos vivos y tienen la particularidad de tener átomos de carbono. Ejemplo, los carbohidratos, proteínas, las grasas, sales minerales y los ácidos nucleicos. El segundo grupo es el grupo orgánico. Aquí encontramos los siguientes niveles. Tenemos los organelos, ejemplo, la membrana celular, el núcleo, el citoplasma. En el citoplasma encontramos organelos como mitocondrias, lisosomas, ribosomas, etc. Cabe recalcar que estos organelos están formados de las biomoléculas. Ejemplo, la membrana celular está formada de carbohidratos, proteínas y lípidos. Esta unión de organelos forman células con sus distintas clasificaciones. Las células, de la misma forma y con una función específica, pasan a formar tejidos. Los tejidos, a su vez, de acuerdo a su fisiología, forman órganos. Los órganos se agrupan en aparatos y sistemas. Los aparatos son conjuntos de órganos histológicamente diferentes, es decir, los órganos que lo constituyen están hechos de distintos tipos de tejido. Ejemplo, el aparato respiratorio y el aparato circulatorio. Los sistemas también son conjuntos de órganos, pero estos órganos son histológicamente iguales, es decir, están formados del mismo tipo de tejido. Ejemplo, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema nervioso. Estos grupos de órganos constituyen individuos pluricelulares, que en el tercer grupo, que es el ecológico, constituyen la parte más pequeña y forman especies. Una especie es un grupo de individuos que tienen el mismo número cromosómico y la capacidad de reproducirse. Estos conjuntos de individuos de la misma especie forman poblaciones. Un ejemplo de una población puede ser un cardumen de peces o una jauría de perros, una manada de vacas, una bandada de gorriones. Las poblaciones conviven en un sitio específico y pasan a formar comunidades. Ejemplo, un prado y una manada de vacas, un prado y un bosque, o una manada de vacas y una bandada de garzas. Cuando a esta comunidad le damos un ambiente específico, inerte,
pasa a formar un ecosistema. Los ecosistemas pueden ser acuáticos y terrestres. Cuando a un ecosistema le damos una característica climática bastante específica, pasa a formar un bioma. Ejemplo, bioma páramo y bioma desierto. Ambos son ecosistemas terrestres, pero difieren en su situación climática. Lo mismo sucede con el ecosistema de lago y el ecosistema oceánico. ¿Sí? Son acuáticos, pero difieren en su situación climática. Luego tenemos la biosfera, que es el nombre que dentro de las ciencias naturales le damos a todo el planeta Tierra. Y finalmente la ecosfera, que se entiende es el universo conocido y estudiado por la astronomía. La bibliografía para esta clase se obtuvo de los textos de biología de Solomon Berg-Martin y del de biología de Starr. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.